Milei es, entonces, un resultado de esta época. Y camina en los arenosos suelos del malentendido entre política y sociedad como un golem argentino. Un golem es un personaje de la mitología judía sobre el que escribimos en Sonceras, y dejamos el link en la descripción del podcast que conduce al artículo. Un golem argentino que es un coloso de piedra con una misión superior. Un golem que está compuesto de todos nuestros pedazos rotos como país, pero que a su vez es un protector que la gente de bien creó y entronizó en la presidencia, pero al que, como en las leyendas trágicas, no se puede controlar. Y Milei viene a cuestionar todo este modo organizativo que se llama democracia, con una intransigencia visceral que está basada en el endiosamiento del individuo. Un endiosamiento que él considera justo y necesario, por el previo endiosamiento del Estado que, como si lo dijera con el ceño fruncido, hicieron sus adversarios. Milei como resultado de época, como resultado del péndulo de extremos. A esta altura, entonces, ¿podemos decir que es una anomalía Milei? La realidad indica que no. El sociólogo estadounidense Howard Becker dice que todo lo que llamamos outsider, lo desviado, es una etiqueta que está ligada siempre a ideologías que tienen más poder para objetivar, normalizar y catalogar sus propias categorías sobre la realidad frente a otros puntos de vista. La obra de Becker la traemos porque es importante, porque cambia el foco del comportamiento desviado del individuo a todo un contexto de etiquetación y encasillamiento. Es decir, lo desviado, si es que lo hay, es más ese sistema de encasillamiento. En ese sentido, acá en Sonceras después de las PASO, en un artículo que publicamos y que también dejamos en la descripción del podcast, un artículo que se llama Todos corrieron sin entender, decíamos que tras años de etiquetar como de derecha a quienes tenían posturas extremas o disidentes, se había generado, por saturación, un efecto contrario. Un proceso de identificación silenciosa en la soledad masiva de las pantallas de los celulares por parte de quienes eran marcados por esa sofocante, diríamos insoportable, corrección política. Pero el punto es que el problema ya había sido identificado por todo un mainstream de influencers, intelectuales y creadores de contenido vinculados al liberalismo. Ese sector crecía en redes sociales de manera acelerada y le iba poniendo nombre a los responsables de lo que ellos denominaban dictadura progre o policía del pensamiento. Es así que van a empezar a cobrar notoriedad los discursos antiprogresistas y la épica de revancha contra lo que ellos denominan el marxismo cultural. La comunidad libertaria, entonces, fue la primera en constituirse como tal. Sus vasos comunicantes se fueron consolidando en la misma medida en que el antiprogresismo pasaría a ser la contracultura rebelde, mucho antes, por supuesto, de volverse, como lo es hoy, una política de Estado. Lo cierto es que estar contra el sistema sería, a partir de la irrupción de la comunidad libertaria, definirse antiprogresista. Estar contra el sistema sería ser un tipito enojado. Y no es que el progresismo no haya hecho méritos, pero si el progresismo era eso que definían los influencers libertarios, los jóvenes se rebelarían también contra el progresismo. Sobre este balance se teje prácticamente toda la libido de la corriente social que sostiene, por ahora, a los muchachos libertarios. Esos muchachos que habitan el mismo suelo de todo un país que apenas llega a hacer pie. Un país siempre al límite. La película ya vista de pisar sin el suelo, en un tembladeral de problemas estructurales que siguen vivos y que en lugar de resolverse se arrastran hacia adelante. Esa corriente social que banca a Milei, esa corriente que hoy elige creer, va a seguir reclamando, con o sin Milei en la rosada, que la clase dirigente le encuentre el agujero al mate. ¿Y por qué? Básicamente porque las condiciones objetivas que le dan sustento
permanecen en el medio social argentino. Y por eso está claro, otra vez, que Milei no es una anomalía. Milei es un epifenómeno de una crisis que interpretó mejor que nadie para ganar, pero no necesariamente para gobernar. Porque Argentina es ese país en el que todos quieren ganar, pero nadie quiere gobernar. No obstante eso, es válido decir que Milei supo que se trataba de una crisis de representantes, no de representados. Pero, y acá viene la otra cuestión relevante, esa crisis todavía no terminó. Hoy, en la Argentina, vemos cómo el fracaso que lo político experimentó durante la última década está originando otro fracaso que ya se divisa en el horizonte, y es la ingenua y peligrosa ilusión de que negar la política y renegar de la política la evapora. Es cierto que la política en nuestro país, que está desde hace casi 80 años encuadradas por el peronismo y el rechazo al peronismo, de algún modo ha perdido ese encuadre, por lo menos para una parte importante de la sociedad, que son los jóvenes. Y dado esto, no es casualidad que sea en esa franja etaria donde se expresa con mayor fuerza el problema en la oferta existente. Quiero decir que la volatilidad de los apoyos a un referente y la complejidad de los problemas que atraviesan muchos jóvenes no se terminaron en la última elección. Porque quienes le dieron la mano a Milei pueden soltársela en lo que tarda un video de YouTube en cargar. Esas personas, esos jóvenes que le dieron la mano, están ahí. Son, parafraseando a Raúl Scalabrini Ortiz, los jóvenes que están solos y esperan. Y en este contexto, la pregunta ahora es por el peronismo. ¿Qué hace el peronismo en este contexto, en este estado de cosas? Bueno, los paros realizados por los trabajadores organizados, la masiva manifestación del 24 de marzo, la marcha federal universitaria, incluso la manifestación en rechazo a la ley Bases, empezaron a gestar un músculo dormido. Sin embargo, es válido decir que un conjunto de rechazos a las decisiones del presidente no constituyen una alternativa política, solo constituyen una carta de intención. Y el peronismo todavía está sin sujeto. ¿Qué queremos decir con esto? Allá por el año 2022 decía que el peronismo estaba desnudo, y me refería al cambio en el paisaje de la época. En tanto, el mundo del trabajo ya había cambiado significativamente, y decíamos también que se avecinaban transformaciones y acechanzas que el peronismo debía estar en condiciones de discernir y resolver. O, y esto es literal, el liberalismo las resolvería a su modo. También dejamos el link al artículo en la descripción del podcast. Bueno, bien, el no la ven, entonces, no es una patología que afecte solo al peronismo, que nos afecte solo a quienes estamos de este lado. Sin embargo, el achicamiento del campo de acción del peronismo se ha dado en parte porque su dirigencia y también su militancia se enredó en discutir o bien consigo misma o bien con fantasmas que no son los del pueblo, sino que son los de la propia dirigencia o militancia. Tal es así que, salvo honrosas excepciones, se sigue sintiendo culpa de hablar de la cultura del trabajo y se sigue discutiendo con abstracciones, como por ejemplo la derecha. Los referentes con más alcance comunicacional pelean conmovedoramente contra esos fantasmas e intentan rascar orientación ideológica en una caja de herramientas que está caduca, donde el menú es siempre el mismo. Una caja en la que la política, ya en su desierto, sigue atrapada, y esto por supuesto incluye al experimento gobernante. La política argentina ha pasado del arte del hacer al arte del decir, del arte de transformar al arte de analizar, del arte de persuadir al arte de gritar, tanto que parece que hoy estar enojado es tener razón. Palabras más, palabras menos, esta Argentina que habitamos sigue siendo rehén de dirigencias ideologistas. ¿Qué es el ideologismo? El ideologismo es ese deporte de riña entre clanes, donde la ideología se utiliza como arma para confrontar
con el otro clan. Y de ahí el nivel de intransigencia visceral del ideologista para imponer su punto de vista. Porque el ideologista busca que la realidad encaje en sus marcos teóricos y no que sus marcos teóricos encajen en la realidad. Y el ideologismo, y esto es lo más grave, puede derivar en otra patología, que es mucho peor, que es el complejo de secta grande. Sin embargo, hoy, en el país que pasó del que se vayan todos al que venga cualquiera menos los peronistas, la oposición política más clara a este gobierno sigue siendo el peronismo. Un peronismo que ha conseguido mantenerse, hasta ahora, razonablemente unido, pero que hoy no expresa ni contiene a todos los que rechazan o cuestionan el experimento de Milei. Es que Milei sigue siendo un castigo, no una solución. Y lo hemos dicho, no hay solución a la crisis con Milei, porque Milei también es la crisis. En este marco, la ansiedad de que el experimento libertario termine de inmediato, ya sea por una asamblea legislativa o por una junta médica, recorre todas las angustias de quienes no pusieron su voto por el libertario. Que la montaña rusa cotidiana termine y que todo vuelva a la normalidad, pero ¿a qué normalidad? En ese marco, reitero, una sentencia. Con o sin Milei en la Rosada, nada va a volver a la normalidad, por varias razones, de las cuales vamos a mencionar dos fundamentales. En primer lugar, porque, como intentamos entender a lo largo de este podcast, la corriente social que sustenta a Milei es mucho más permanente que la electoral. Es decir, hay capas geológicas de problemas no resueltos en la Argentina, que Milei expresa. Esa corriente que lo sustenta está compuesta entonces de capas geológicas de personas que sienten que quedaron afuera. Y como observa Pablo Semán, autor al que ya citamos, fueron construyendo una determinada innovación moral, una innovación basada en el esfuerzo individual, en la optimización del yo y en el desprecio a quienes viven del Estado. El lunfardo teledirigido de Milei de alguna manera dio en el blanco y derrumbó el inestable yenga de consensos construidos y sostenidos desde hace décadas en la Argentina. Por supuesto, atados con alambre. En segundo lugar, nada va a volver a la normalidad porque el propio concepto de normalidad que tenemos de este lado está viejo, está anclado retóricamente en la era industrial. Si en aquel clásico de época, León Rosichner habla de la izquierda sin sujeto para alertar sobre la racionalidad arcaica que tenía la izquierda para entender su época, podríamos tomar esa reflexión para aplicarla al peronismo de hoy. ¿A dónde va el peronismo cuando llueve? ¿A dónde va el peronismo cuando se queda sin sujeto? Desde abril de 2023 me pregunto, ¿la sociedad se corrió a la derecha? Y llego siempre a la misma respuesta, que es que el peronismo se corrió de la sociedad. Vamos a dejar el link a ese artículo también en la descripción del podcast. Ese artículo también habla de una sociedad que vibra al ritmo de una pérdida de fe. No de una fe estrictamente religiosa, sino de una fe en algo, una fe más instrumental. Una sociedad argentina que quiere creer, que necesita creer. Una sociedad a la que Milei le ofrece de alguna manera una dimensión mítica, aunque la conduzca a saltar al precipicio. Una sociedad donde existen también dirigentes que, por ahora, se quedaron sin sociedad. Milei invita a la sociedad argentina a creer en algo, a caminar hacia un abismo, pero un abismo que está adelante. Por el contrario, la oposición no puede vender otra cosa, por ahora, que el regreso a un pasado idealizado, un pasado en el que ya prácticamente nadie cree. Entonces la pregunta, en el peronismo, es si el peronismo está en condiciones de interpretar este espíritu de época, si está en condiciones de volver a proponer un sueño, y sobre todo si actualmente tiene la imaginación política necesaria para hacer esto.
¿Está en condiciones de dejar de hacer peronismo para peronistas? Y lo más importante, ¿alcanza con encontrar un liderazgo detrás del cual organizarse? ¿O debería primero recuperar la brújula para no incurrir en otro extravío a la hora de gobernar? Si es que logra hacerlo otra vez, ¿no? Es un hecho. Todos los intentos por desperonizar el país han fracasado. La máxima de Juan Perón acerca de que para que el justicialismo vuelva a gobernar todo lo harían sus enemigos, puede decirse que viene cumpliéndose a rajatabla. Sin embargo, viene cumpliéndose con un desgaste muy evidente en el acervo de ideas, de metodologías, a las que el gigante invertebrado echa mano cuando retoma el ejercicio formal del poder. ¿Qué queremos decir con esto? Que el peronismo sigue siendo atractivo, obviamente, para ciertos sectores de la sociedad argentina, pero necesita adaptarse a estas nuevas realidades económicas y laborales que hemos descrito en el podcast. Pero no solo en las campañas de marketing digital o cuando hay elecciones, sino en los planteos, en las propuestas y también en los programas para gobernar y para resolver problemas. Distribuir riqueza, sí, claro, pero también pensar en mecanismos para generarla. ¿Defender el rol del Estado? Sí, por supuesto, pero encontrando nuevos y sobre todo mejores argumentos que esa vocación soviética donde todo es Estado. Una vocación que no hace otra cosa que atraer su opuesto liberticida, donde se pasa del todo es Estado al nada es Estado. El peronismo debe estar, de alguna manera, en condiciones de volver a diferenciar entre militantes y ciudadanos. Tiene que pensar en políticas federales sin conurbanizarlas. Tiene que volver a hacer política para el tipo normal, para el hombre común. Tiene que dejar de admitir, de entender y esta es una palabra particularmente irritante, empatizar con los problemas para pasar a plantear soluciones políticas a esos problemas. ¿Podrá este peronismo confrontar con Milei y a su vez tomarse en serio la esperanza de quienes lo apoyan? ¿Podrá salir de una soberbia que se parece más a la ignorancia que a otra cosa? Los sectores que hoy se oponen a Milei, sin embargo, cuentan con un activo. Y es que el presidente tiene menos margen para ser un speaker global y necesita alimentarse a resultados. Porque vender soluciones simples a problemas complejos puede alcanzar durante un tiempo, pero no para siempre. Porque imponer la pedantería de la superioridad intelectual de los que supuestamente la ven como plan de gobierno tiene un límite crudo. Ese límite es la realidad que sigue siendo el hecho maldito del país ideologista. La pregunta final, entonces, después de todo este recorrido, no es por la capacidad de aguante ni de la casta ni de Milei. La pregunta es por la capacidad de aguante de la sociedad argentina. Una sociedad que de vez en cuando puede equivocarse en lo que quiere, pero que muy rara vez se equivoca en lo que no quiere.